Bienvenida a este taller que es un taller no nuevo, pero vamos así que renovado en relación a versiones anteriores, sobre gamificación, aprendiendo o fomentando el aprendizaje a través de juegos en mis cursos. Es un taller virtual, ¿cierto? Que tiene una modalidad de clase invertida, una preclase, en este caso fueron dos preclases, que espero que hayan podido participar en esa instancia, la clase sincrónica que es hoy, y luego la postclase. Y a cargo de Sebastián Matus, muchas y muchos ya lo conocen. Sebastián es docente de la UNDO hace un tiempo ya no menor, vamos a decirlo así. Sebastián, bueno, se ha ido especializando en temáticas asociadas al uso de tecnología para fomentar el aprendizaje en estas modalidades, y una de esas tiene que ver con planificación, así es que nos va a acompañar durante la sesión y bueno, durante todo el taller también. Yo les deseo que sea provechosa la sesión de hoy, también que puedan participar de esta última, digamos, patita que queda del taller, que sería junto con la sesión de hoy la postclase, para que puedan, ojalá, quedarse con el diseño de su actividad gamificada. Ahí les va a explicar Sebastián un poco más de qué se trata. Y bueno, desearles que sea una buena semana ya de cierre antes de las vacaciones, y que aprovechen estos días ya para ir bajando los niveles y conectarse un poco con el descanso que merecemos todos, creo yo. Así que eso, Sebastián, que te vaya muy bien y que sea provechosa la sesión para ti también. Muchas gracias, Feña. Bueno, primero que todo, saludarlos a todas y todos, darles las gracias por participar en esta sesión sincrónica. Última semana ya de un año, bueno, una temporada, por así decirlo, yo creo que muy exigente para todos, así que no es fácil estar hasta la última semana trabajando y aprendiendo, así que muy agradecido de todos. Bueno, como decía Fernanda, mi nombre es Sebastián Matus, yo soy el docente del taller. Ya vengo trabajando hace harto tiempo con la unidad de mejoramiento en distintos talleres, y este en particular lo habíamos dictado antes, pero había sido completamente virtual, una versión, y la versión anterior a esa había sido completamente presencial. Entonces ahora tenemos, si bien es cierto, no hay un elemento de presencialidad, sí tenemos una sesión sincrónica entre medio para poder explicar y trabajar algunos conceptos, ¿ya? Yo voy a ir al principio haciendo una breve presentación de algunas cosas, después tienen algunas actividades. Si tienen cualquier duda durante el momento, siéntanse completamente libres de interrumpir. Así que la idea es que cualquier pregunta que vayan teniendo, de hecho la primera parte es de dudas sobre las preclases, me la van haciendo. Ya la sesión está siendo grabada y va a ser subida, a no ser de que alguien, lo pueda hacer por interno, no hay problema, me diga que en realidad le complica un poco que la sesión sea grabada o que sea subida al aula, en cual caso no lo hacemos. Lo mismo que yo también voy a presentar las intervenciones que hubo en el foro de consultas. Nuevamente, si a alguien le complica un poco, prefiere no compartir su opinión, me avisa por interno, ya sea puede ser por acá, ya sea a través de un correo, y podemos dejar afuera la intervención propia, ¿ya? Para que lo tengan presente en caso de que no les acomode mucho que sea así. Entonces, este taller es promoviendo el aprendizaje con juegos en mis cursos. Mi nombre es Sebastián Matus, y el resultado de aprendizaje de este taller es diseñar actividades gamificadas virtuales en sus clases para comprometer a las y los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Ahora, obviamente, que esto también se puede extrapolar a alguna actividad que podría ser no virtual, pero dado el contexto y dado cómo se ha venido trabajando la docencia en estos últimos 2 años, preferimos enfocarnos un poco más en las virtuales, entendiendo también que las presenciales muchas veces requieren un poco más de trabajo. La secuencia del taller, bueno, ya estamos dentro de lo que es la clase, donde vamos a verificar y revisar algunos ejemplos y algunas herramientas para realizar gamificación de manera sincrónica. En la preclase anterior, ustedes revisaron lo que son las herramientas y ejemplos asincrónicos. Antes de eso, una breve introducción de la gamificación al inicio del taller. Después de esta clase, la idea es que ustedes planifiquen una actividad gamificada virtual. Si alguien por algún motivo dice, ¿sabes qué? Yo igual la quiero pensar un poco más presencial, pensando en la presencialidad, ningún problema. Y el taller termina este viernes, que es cuando ustedes idealmente deberían subir su tarea final. Naturalmente, dado que el viernes es el receso, la retroalimentación de la tarea final
se estaría enviando a vuelta del receso. Y los objetivos de esta sesión son dos en particular. El primero es responder dudas y consultas respecto a las preclases anteriores, en especial respecto a las herramientas asincrónicas que revisamos, o si tienen alguna duda sobre alguna herramienta en específico, ¿ya? Ningún problema. Y la idea es después mostrar algunas herramientas sincrónicas que apliquen conceptos de gamificación, y para eso también vamos nosotros mismos probando, ¿ya? Entonces, antes de pasar un poco a esta breve introducción, no sé si alguien quedó con alguna duda respecto a la preclase 2 o también a la preclase 1, respecto a alguna herramienta en particular, o a cómo funciona, etcétera. Adelante, Digna. Sí. Mira, en realidad como tú has tenido la experiencia de aplicarlo en tus cursos, era conocer un poco más si los alumnos habían adherido al juego y si implica algún premio con nota, puntaje, si se motivan más así o simplemente por el placer de jugar. Esa era mi gran duda. Bueno, yo puedo hablar naturalmente de mi experiencia, si es que Sí. después algún otro colega también tiene la experiencia de haberlo aplicado, naturalmente que también puede darla. En mi experiencia, por lo general, los estudiantes cuando uno les da algún premio, ya sea de nota o de décima, muchas veces se motivan más. Ahora, también es distinto que si uno les deja algún juego, relativamente simple, pero algún juego tiende a funcionar mejor que si uno les deja algún texto. ¿Ya? Por último, de repente lo hacen en grupo, etcétera. Pero en mi experiencia sí funciona bastante mejor, por lo menos que dejarles la típica preclase, la típica actividad de que tengan que leer algo. Ahora, yo creo que también depende un poco de identificar el público objetivo. Por lo general, en los estudiantes de primeros años, siento que funciona un poco mejor que los estudiantes de último año, donde quizás ahí habría que darle una vuelta para que no sea tan simple el juego. La ventaja que tienen los juegos que hay en el aula, por ejemplo, es que nosotros podemos hacer uso de las mismas herramientas del aula si es que ustedes han trabajado con un glosario, o si es que tienen algún cuestionario, que yo creo que la mayoría tenemos al menos algún cuestionario con el que trabajamos ahí en el aula, eso se puede volver a reutilizar sin ningún problema. Por lo tanto, no es como que tengamos tampoco que partir desde cero. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Queja? Un poco temprano para las quejas, pero puede ser que alguien tenga una queja. Claudia. Sebastián, pero puede que me haya respondido ya por el aula. Lo que pasa es que he estado toda la mañana en reuniones y no me he metido al tema del aula, pero yo tenía unas dudas porque casi todos los juegos me sonaban. Encontré como bien entretenido como juego, ¿verdad? Didáctico el millonario, pero para efectos de configuración estaban repetidos los videos. No sé si eso pudieron... Ah, ya, sí, Estaba sí, cambiado el nombre. Lo voy a revisar y lo voy a dejar... Que me parecían dos videos iguales, entonces... Ya, no... sí, quizás hubo ahí algún alcance de nombre, pero terminando porque la yo vi sesión... todos los videos porque yo soy bien negada para estas cosas, la verdad, Sebastián, entonces me ayudan mucho los videos de cómo establecerlo y todo, porque a veces yo algunos los he intentado y no me quedan bien configurados y todo eso, entonces son muy útiles. Muchas gracias. Lo voy a revisar para que los videos queden bien configurados. La ventaja que estén en YouTube es que naturalmente termina el taller y los videos siguen estando ahí. Y una vez ya de vuelta al receso, si ustedes están configurando algo y tienen una duda, siéntanse libres de mandarme un correo. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema. No es que termina el taller y ok, no los conozco, nunca lo he visto y Gracias, fin, ¿ya? Yo no tengo problema en echarles una mano después para poder configurar estos juegos. ¿Ya? Isabel. Sí, sí, bueno, había un problema de inversión de nombre con el contenido del video, pero uno entendía que estaban al revés. ¿No? Mira, yo entré al aula virtual de uno de mis cursos para ver si podía yo configurar como ensayo, y la verdad es que me costó un poquito cómo subir el cuestionario con las preguntas. Por ejemplo, si yo quiero configurar el millonario,
no entendí nunca dónde se sube, se sube un Word con todas las preguntas o tengo que empezar a meter una pregunta cada una. Esa parte me costó cómo configurarlo. Ya, eso lo podemos revisar al tiro. Yo, Sí permiso, que se puede, si no... voy a entrar Bueno. al aula que yo utilizo de prueba, que es de un curso anterior, que ojalá ningún estudiante haya entrado, porque, Gracias. pero el cuestionario tiene que estar previamente configurado. Esta es la que yo utilizo de prueba. Tiene que estar previamente configurado, puede ser cualquier cuestionario. ¿Cómo podemos ver nosotros si que el cuestionario está en el aula y está efectivamente configurado? Nosotros nos vamos acá a este engranaje, donde dice aquí más, y tenemos que buscar donde dice banco de preguntas. Y nosotros, por ejemplo, podemos buscar las categorías, y aquí vemos que nos aparecen todas las categorías que nosotros tenemos de las preguntas, que son las que nosotros finalmente usamos en el cuestionario. Si nosotros asociamos las preguntas a un cuestionario y no al aula del curso, o sea, no al banco de preguntas, ahí no nos va a servir. Entonces las preguntas tienen que estar acá en el banco de preguntas. Ahora, si alguien las asocia a un cuestionario y las quiere asociar al aula, como para que no nos extendamos tanto acá con eso, me puede enviar un correo y yo le indico los pasos a seguir para poder hacer ese cambio, ¿ya? Porque a veces, sobre todo al principio, pasaba que uno se confundía y las dejaba asociadas a un cuestionario y no asociadas al aula. Entonces ahí el juego no toma esas preguntas. Una vez que nosotros tenemos el cuestionario, nosotros nos podemos ir acá al curso, que aquí, por ejemplo, donde yo tengo configurado el millonario, buscamos acá el millonario, acá está, y aquí nos dice fuente de preguntas. Entonces nos dice si puede ser preguntas o puede ser un cuestionario. Nosotros ahí tendríamos que elegir un cuestionario en caso de, y si elegimos preguntas, tendríamos que buscar la categoría. O sea, pensemos en el millonario como lo mismo que hacer un cuestionario en sí, solo que de una forma, presentada de una forma distinta. Si yo elijo preguntas, tengo que buscar las preguntas que estén en el banco de preguntas. Entonces, si yo elijo preguntas, fíjense que aquí me aparecen todas las categorías. Pero si yo elijo cuestionario, ahí voy a tener que elegir un cuestionario que yo ya previamente haya armado. Y aquí fíjense que me aparecen incluso el examen de la asignatura, la prueba, etc. Incluso no podría hacer una prueba a través del millonario. Y sería relativamente, a mi juicio, entretenido, porque el estudiante igual podría utilizar esto de eliminar el 50-50, quizás para las preguntas más complejas. Y no olvidar que también el millonario nos puede entregar una calificación. Y nosotros también podemos habilitarle el abrir el juego, el cerrar el juego, tal como en un cuestionario. Así que también podríamos eventualmente hacer una prueba a través del millonario. No sé si eso logra responder la pregunta. Sí, Sebastián, ¿Sí? gracias. Sí, porque, claro, yo no reparé en ese detalle que había que previamente tener ya un cuestionario diseñado. Está ya ahí, el banco de datos, digamos, de preguntas está ahí. Súper, Sí, ya. claro, Perfecto. todos estos juegos, excepto incluso el contenido interactivo, todo esto requieren que uno ya tenga previamente configurado algo, ya sea un Perfecto. glosario, ya sea un cuestionario, ya sea las preguntas en el banco de preguntas. Ya. ¿Ya? Gracias. De nada. Vamos a cerrar acá. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta o alguna acotación con alguna herramienta? ¿O buscaron una herramienta que no estaba acá y querían saber más de ella? Todavía estamos a tiempo de preparar más material en caso de... Claudia. Sebastián, disculpa, una consulta cuando veíamos este tema de los videos interactivos. eh, ¿Esos videos tienen que estar alojados en una plataforma previamente? ¿O puedo ocupar yo un video que ya está alojado en mi computador? Lo ideal es que esté alojado en YouTube. Podría ser un video que esté alojado en el computador, pero el aula tiene un límite máximo de 32 megabytes. Entonces, Ya. eso limita bastante a la hora de subir un video. O sea, si hablamos de duración, esos 32 megabytes pueden servir para un video, yo creo que máximo unos 2 minutos. Ah, es cortito. Es Ya. Y cortito. Sebastián, y si estuviera en Google Drive, esas cosas también sirve, tendría que ser YouTube. Yo no lo he probado con Google Drive, la verdad. Lo podemos revisar al tiro. Es que como yo no tenemos YouTube en nuestra escuela, no lo usamos mucho. No. Aquí está el contenido.
Contenido interactivo. Y aquí debería mostrar inmediatamente si es que tenemos... Claro, a ver... Busquemos un video de Google Drive, a ver, para que vamos despejando al tiro esa duda. Justo aquí tengo un video. Tengo un enlace. Copiar enlace. Veamos si me toma. Insertar, a ver. Pareciera ser que sí toma. O sea, ahí está el video que acabo de subir. Si le pongo cualquier nombre, ¿le podría agregar una interacción? No, no se puede. Me dice ahí, tiene que ser a través de YouTube. De todas formas, YouTube permite que cualquier persona pueda subir un video y yo les puedo dejar tutoriales de cómo subir videos a YouTube. En realidad es bastante sencillo. A veces hay que hacer un paso adicional para poder subir videos más largos. Pero fuera de eso, es muy rápido subirlo. Y la ventaja, desde mi punto de vista, es que para el estudiante también es más cómodo. Porque acceder al Drive, no todos tienen el Drive en el teléfono, en cambio, de seguro que la gran mayoría tiene YouTube en el teléfono. Perfecto. Entonces siento que también para ellos a veces es un poco más cómodo trabajar en YouTube. Muchas gracias, Sebastián. Así que, y ahí uno después les puede ir agregando un montón de interacciones a esto del contenido interactivo. Ahora no es la única herramienta, también hay otras herramientas que después vamos a revisar, otra en particular, que también permite hacer algo similar a lo del contenido interactivo. ¿Más dudas? ¿Más consultas? Ya, bueno, de todas formas, si les van surgiendo a medida que vamos avanzando en la clase alguna otra duda o se acuerdan, ningún problema, no tenemos por qué seguir una estructura tan rígida. Entonces, al principio les voy a comentar un poco qué es el aprendizaje activo y por qué estamos buscando integrar como nuevas formas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea es también un poco dar de contexto y no utilizar estas herramientas solo por utilizarlas, solo porque son bonitas o todo, sino que detrás de eso hay un objetivo, que en general es trabajar un poco más el aprendizaje activo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje activo? Muchas teorías que definen y generan lineamientos sobre el aprendizaje, muchas coinciden en que el significado o lo que es el aprendizaje no se impone ni se transmite mediante la enseñanza directa, o sea, mediante lo que yo les esté hablando ni nada, sino que se va creando a medida que la persona que quiere aprender va haciendo actividades, va desarrollando algo, trabajando en algún ejercicio, desarrollando algún juego, etc. La idea es ir generando actividades, alejándonos un poco de la clase tradicional tan expositiva, sin eliminarla por completo. Naturalmente que hay ciertas cosas que tienen que ser expositivas, pero ahora buscando más un modelo que vaya complementando muy bien la parte que nosotros exponemos, con el hecho de que los estudiantes también vayan poniendo en práctica lo que nosotros mismos le vamos diciendo. Entonces, el aprendizaje activo es un método de enseñanza en el cual está involucrado el estudiante en su proceso de aprendizaje. O sea, ya no estamos nosotros en todo momento hablándole y diciéndole esto es así, o diciéndole 1 más 1 es igual a 2. Sino que además de nosotros decirle que 1 más 1 es igual a 2, lo hacemos que él lo ponga en práctica, que desarrolle actividades en donde tenga que efectivamente aplicar 1 más 1 igual 2 o sacar conclusiones respecto al 1 más 1 igual 2, entre un montón de otras cosas. Entonces, durante gran parte de la clase el estudiante está procesando y aplicando la información de distintas formas. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en cómo lo pueden aplicar mediante herramientas gamificadas, ya que pueden ser juegos o pueden ser herramientas que tomen estos conceptos de gamificación. Entonces, para darle más contexto a esto y también tomar un poco lo que ustedes mismos pusieron en el foro, vamos a tener nuestra primera actividad, que es compartiendo mi opinión inicial. Entonces, en conjunto, la idea es que nosotros vayamos complementando, trabajando, opinando sobre las distintas intervenciones que se hicieron en el foro, que yo las voy a ir poniendo aquí en pantalla. Las preguntas que se hicieron en el foro eran: ¿por qué le interesa incorporar juegos en sus clases? ¿De qué manera considera que la gamificación es una oportunidad en la docencia universitaria? Y si poseen alguna experiencia implementando gamificación, ¿y qué recursos o herramientas se utilizan? ¿Ya? Entonces, la primera intervención nos dice lo siguiente, yo las voy a ir leyendo, ustedes pueden ir tomando apuntes, generando alguna opinión, y de ahí
el que quiera complementar, opinar o señalar algo, perfecto, lo puede decir. Hay algunas que tienen el nombre y otras no. Yo lo que hice fue copiar prácticamente textual el texto. Entonces, la primera intervención dice, a mi parecer, uno de los problemas fundamentales con las actividades de aprendizaje tradicional es la motivación, sobre todo para las y los estudiantes de cursos superiores, quienes tienen las expectativas más altas del quehacer docente. Por esa razón, creo que incorporar juegos en la clase puede ser una manera lúdica de lograr incentivar la motivación, además de innovar en actividades con el foco en la adquisición de ciertos aprendizajes específicos. Asimismo, considero que es una oportunidad de fomentar el trabajo colaborativo para juegos que requieren equipos, y me permitiría dar una retroalimentación oportuna, incluso automatizada, durante el momento crudo del aprendizaje en el juego. He utilizado Kahoot, Socrative y juegos de roles para algunas actividades, y en gran medida los estudiantes se involucraron casi de manera inmediata. Además, casi de manera implícita, la competición hacia que ellos mismos se diesen cuenta de los errores y aciertos propios. ¿Alguna acotación? ¿Algún like? ¿Algo? Yo, Adelante. sí, mira, me parece, o sea, comparto plenamente este énfasis que se da a activar la motivación. Los estudiantes, bueno, estos 2 años, de repente uno como profesor se entrampa porque pareciera que toda la vida va a continuar siendo pandémica y que vamos a estar más metidos en lo virtual que en lo presencial, ¿no? Entonces hay un antes y un después, eso es indudable. Todas nuestras vidas fueron marcadas por este hecho, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que dentro del aprendizaje en el aula, el tema motivacional con o sin pandemia siempre ha sido un tema. Entonces yo quería rescatar un poco esto de la motivación. Y yo recuerdo que antes de pandemia yo hacía ejercicios en Menti, que es lo más virtual que yo he logrado interactivamente utilizar. Y bueno, y con estos ejercicios Menti la verdad es que había una posibilidad de mayor participación, de estar más atentos, etc. Entonces creo que efectivamente hay un estímulo motivacional importante, sin considerar que nuestros estudiantes son de una generación obviamente bastante más tecnologizada, tienen el hobby, ¿no es cierto?, de los juegos, de videojuegos y qué sé yo, entonces en ese mundo ellos se mueven mucho más. Eso a mí también me entrampa, porque a veces siento que si yo llevo un juego que me va a costar cualquier cantidad programar, para ellos les va a resultar a lo mejor casi hasta fome. Y me dicen, ay, esto, pucha, en 2 segundos lo hago, y después de mucho tiempo de que yo me haya dedicado a programarlo, a diseñarlo, a pensarlo, construir cuestionario, qué sé yo. Entonces a veces también yo me desmotivo, ¿eh?, por esa situación. Pero viendo esta respuesta, esta intervención 1, creo que efectivamente hay una activación motivacional importante. Sí. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna reflexión, algún comentario? Efectivamente, la motivación es, bueno, parte importante, yo creo, incluso del proceso de aprendizaje. Ahora, hay que tener ojo con algo, porque quizás la intuición de repente nos dice de que los estudiantes son como nativos digitales, por así decirlo, como que las herramientas digitales se les son súper fáciles, y a mi criterio, a mi parecer, no es tan así. Yo creo que si uno les pasa, por ejemplo, no sé, quizá Instagram, YouTube, súper bien, pero en mi experiencia, a ellos, uno los saca un poco de esa zona de confort de Instagram o de YouTube quizás, y les cuesta un montón. O sea, Word, muchos no lo saben ocupar, PowerPoint no lo saben ocupar, ni hablar de que ocupen Excel más allá de rellenar algunas celdas. El aula, en mi caso, muchos estudiantes les costó mucho, no encontraban las cosas en el aula. Entonces ahí yo creo que hay una especie de, yo diría, de dicotomía, por así decirlo, entre que nosotros pensamos que ellos son de repente nativos digitales, cuando en verdad el conocimiento que ellos tienen de muchas herramientas es un tanto limitado. Volviendo un poco al tema, claro, la motivación siempre va a ser importante, y ahí quizás los juegos nos pueden ayudar a que al menos enganchen de cierta forma con algunos contenidos. Si de repente lo encuentran muy fácil,
bueno, quizás pues, encuentran muy fácil la mecánica del juego, pero también la mecánica del juego implica que ellos tengan que movilizar los conocimientos que tienen. Entonces, no tiene mucho sentido que ellos conozcan la mecánica del juego, o no, esto lo sé jugar, es súper fácil, pero tienen toda la respuesta incorrecta. Entonces, no era tan fácil como quizás que ellos están diciendo que podría ser. Aquí tenemos otra intervención, la voy a leer un tanto más rápido. Esta es de María Isabel de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte. Las asignaturas que imparte son varias, la mayoría del área económica. Dice que la incorporación de juegos en sus clases siempre ha sido el punto débil de mi docencia, si bien considero que actualmente son necesarias estas herramientas para motivar a los y las estudiantes, cuya realidad es la virtualidad y la comunicación a través de dispositivos, me cuesta adaptar la planificación a ellas. A pesar de lo anterior, he aplicado algunas actividades con Kahoot en estos últimos semestres, sin embargo me provoca cierta ansiedad saber que puedo fallar algo y que eso provoque desajustes en mis clases, y finalmente los y las estudiantes terminen más desmotivados. Me interesa a través del taller poder conocer más herramientas y tener la seguridad para utilizarlas, con lo cual la implementación de estas se dé de forma natural en mis clases. No sé si alguien quisiera acotar algo respecto a esta intervención, que a mí me parece que toca un punto súper interesante. ¿Yo? Adelante. Que me pasa parecido a la María Isabela. Yo he aplicado juegos, pero más bien presenciales, ¿cierto? Y claro, es todo un desafío tratar de ocupar actividades virtuales, porque uno además siente que está en desventaja con los estudiantes, porque ellos como que se manejan más en esos ámbitos. Entonces, también siento un poquito ahí de susto, como dice ella, que podrían, no sé, pues si sale algo mal es como cuando partimos usando el Zoom, que a veces se nos caía y era como que la clase no salía bien. También comparto esa inquietud y esa ansiedad de aplicar otra herramienta, creo que es súper necesario, pero claro, da un poquito de susto cuando uno no se maneja, sobre todo. Muchas gracias, Loreto. ¿Alguien más? Claudia. No, yo solo para compartir los estudiantes en general, bueno, yo soy muy poco tecnológica, soy bien básica, y solo he ocupado Kahoot en clase y normalmente como cuando estamos cerrando para ver los temas de la unidad, y cuando algo me ha fallado, que me ha pasado, los propios estudiantes ayudan, y como que son bien proactivos, así como, profesora, métase acá, y ellos como que te solucionan el problema, realmente ellos mismos ocupan el computador y te lo dejan listo, o sea, en el fondo yo creo que ellos igual son bien, o sea, saben que somos de otra generación, que no somos apegados a los videojuegos y que somos profesores que trabajamos con texto buena parte de nosotros. Entonces, yo creo que esa parte no es tan complicada y a veces a lo mejor permite que ellos también se sientan más motivados. No sé, les transmito eso, nomás que a lo mejor no es tan terrible que no nos funcionen las cosas. Y ellos para eso son bien proactivos y colaboradores. Sí, yo coincido con Claudia. En general los estudiantes tienden a dar una mano cuando uno se equivoca en esas cosas, a decir, profe, pero véalo por aquí, véalo por allá. O incluso también da un momento de repente de más distensión, de reírse, a lo mejor un momento de a lo mejor tirar una talla. Claro que obviamente que igual es difícil, uno cuando planifica quiere hacer una clase y si quiero que me salga perfecta, y de repente uno mismo lucha con la propia como idealización de uno mismo de lo que es la clase. Pero yo también pienso de que lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno, y yo creo que hay que atreverse nomás a hacerlo. Comentarle a los estudiantes, miren, traje esto para ver si podemos tener una clase un poco más interactiva, un poco más divertida. Estoy aprendiendo a utilizar esta herramienta, así que échenme una mano. Y como dice Claudia, yo siento que ellos en general se portan bien en ese sentido. Y lo otro es que también siempre para aminorar un poco la ansiedad de incorporar estas cosas, probarlas antes. Siempre se puede probar antes, por ejemplo, uno la puede poner en el computador y meterse con el teléfono y probar qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto otro. Al principio cuesta, tal como decían ahí, como cuando uno empezamos a usar el Zoom, al principio iba lento, como que costaba encontrar las cosas. Ahora, por ejemplo, después de haber pasado por toda esta experiencia, yo creo que a muy pocos les sigue costando utilizar el Zoom, ya es algo un poco más normal, por así decirlo.
Y de esa forma también pasa con estas herramientas. Nosotros las vamos usando cada vez más, hasta que ya prácticamente es como una extensión, una parte más, no más que la clase. Tenemos otra intervención, si de repente nos pasamos un poquito, las vamos a ir cortando. Esta dice: el último tiempo, debido al contexto social y de salud que hemos enfrentado, que impactaba en nuestra docencia, he advertido una gran desmotivación de nuestros estudiantes. Me ha parecido que la gamificación puede ser una oportunidad para favorecer su motivación y fomentar aprendizajes significativos en ellos, lograr que se motiven y comprometan con las actividades de aprendizaje. En general, trato de implementar diversas actividades en el aula virtual, pero el semestre pasado la participación fue prácticamente nula, lo que termina siendo muy desmotivante también como docente. Mi experiencia es muy reducida, solo he empleado Kahoot y en semestres anteriores había sido muy bien recepcionado. En el pasado iban muy pocos a clases, por eso mi inquietud en contar con más herramientas para favorecer el proceso de aprendizaje. Claro, uno de los objetivos que tiene este taller es mostrar más herramientas, las asincrónicas que vimos. Ahora vamos a trabajar en particular con 2 herramientas un poco más sincrónicas, pero yo les voy a dejar una lista de hartas herramientas que yo he ido ahí recopilando, buscando por aquí y por allá. Y la idea es que cada uno las vaya probando. Si es por herramientas, hay un montón de herramientas, y al final siempre es el docente el que sabe qué herramienta se puede ajustar mejor. Y también saber y conocer de qué nosotros podemos utilizar estas herramientas y entender de que es una posibilidad que quizás la clase no salga tan bien como nosotros esperamos, quizás la herramienta no se ajuste tanto a lo que nosotros queremos, y si bien es cierto, es desmotivante, también es un aprendizaje valioso, el saber de que hay una herramienta en cierto curso no nos va a servir tanto. También verlo, de ver como experiencia, y de que en realidad ninguno de nosotros es un completo experto en estas cosas. Voy a ir leyendo las intervenciones un tanto más rápido para que no nos estanquemos tanto en esto, y si alguien en algún momento quiere hacer alguna intervención o alguna acotación, solamente me lo señala. La intervención 4 decía que me interesa incorporar juegos en las clases porque permite a los usuarios interactuar y colaborar, entretenerse aprendiendo y motivar la participación en las clases. La gamificación es una oportunidad en la docencia, ya que permite también acercar a él o la estudiante al aprendizaje a través de un ambiente mucho más amigable, donde él o la estudiante participa activamente. He tenido algunas experiencias utilizando Scratch, programando actividades a través de juegos que otorgan puntaje y que un personaje avance de nivel si la respuesta está correcta, que otorga una sugerencia en forma de retroalimentación si está equivocado por primera vez, y la respuesta correcta en el segundo error. Nuevamente aparece el tema de la motivación y del ambiente, que es un tema yo creo que para todos nosotros. Acá está la intervención de Digna, que es académica de la Escuela de Comercio, que hace clases en la carrera de contador auditora de contabilidad. Estoy muy interesada en metodologías que me permitan innovar en el aula, y me parece que introducir juegos puede ser una gran oportunidad para generar un aprendizaje distendido que apoye el aprendizaje y la confianza en los estudiantes para plantear sus inquietudes. Estoy convencida de que hoy, más que nunca, nuestras y nuestros estudiantes necesitan y valoran toda ayuda o colaboración que reciban de nuestra parte. Han vivido momentos muy complejos a su corta edad, y regresar o venir por primera vez a clases presenciales en 2022 será algo importante y a la vez estresante. Espero que los conocimientos que adquieran este taller puedan ayudarme a crear un mejor ambiente en mi sala de clases. En mi experiencia, este tipo de juegos o de cosas definitivamente nos acercan un poco más a los estudiantes, sobre todo porque de repente uno puede generar una actividad que sea en grupo, algo que yo creo que en estos 2 años de pandemia, si es que algún docente lo logró hacer de forma satisfactoria, ojalá me cuente cómo lo hizo, porque considerando que se conectaban muy pocos a clases, que el de los pocos que se conectaban la participación era muy baja, retomar estas actividades que sean en conjunto, y que más encima no sea lo típico que todos desarrollen ejercicios, sino a través de alguna actividad un poco más lúdica, definitivamente que nos va a ayudar a que se distendan un poco y entiendan que al final tampoco es lo más terrible volver a clases presenciales, y que de hecho estamos ganando cosas muy importantes. Esto mismo nosotros lo podríamos estar conversando a lo mejor en alguna sala, y evidentemente que uno nota la diferencia entre estar de repente frente a una pantalla con otras personas a estarlo conversando en vivo y en directo. La intervención 6 es un poquito más larga, de Sandra Silva, educadora diferencial de la Escuela de Pedagogía. ¿Ya? Realiza asignaturas con vivencia, en educación especial, evaluación e intervención de lectura, escritura y cálculo, y apoya como tutora de prácticas. Desde esa diversidad en la que me muevo, considero que incorporar juegos en las clases aporta en muchos aspectos. Permite motivar, fortalecer habilidades de atención y memoria, favorecer autonomía, apoyar con experiencias concretas y desafiantes.
La gamificación permite trabajar en funciones ejecutivas como planificar, monitorear, autorregularse, favorecer el trabajo colaborativo, mejorar sentimientos de competencia y valorar el error como una oportunidad de aprender. Antes de continuar, me parece que esta frase la voy a destacar para después cuando suba la presentación, porque me parece que yo, por ejemplo, soy súper bueno para jugar videojuegos. Probablemente la mayor parte de mi tiempo libre la paso en videojuegos. Y por algún motivo, que en el último tiempo me estuve dando cuenta que es así, cuando yo me equivoco en un videojuego, ok, me equivoqué, ahora sé, por ejemplo, que no tengo que ir por ahí. Sin embargo, cuando yo me equivocaba en clase, o me equivocaba haciendo algún ejercicio, era mucho más frustrante para mí. Entonces también una buena oportunidad que nos presenta el hecho de trabajar con juegos es que el estudiante comience a valorar sus errores como una oportunidad de fortalecer su aprendizaje. Al final, el error nos está diciendo que estamos tratando de hacer algo. Quizá no nos salió bien a la primera, muchas veces no nos va a salir a la primera, pero estamos tratando de hacer algo. Y como mínimo sabemos que por ese camino no hay que ir. O como mínimo sabemos que, oye, mira, aquí hay que hacer algún ajuste. Entonces, comenzar a valorar el error como una oportunidad de aprender no solo es muy valioso para ellos, sino también para nosotros mismos. Y ahí lo enlazamos con lo que hablábamos delante de esa ansiedad de que no me quiero equivocar, no me quiero equivocar, pero también hay un gran valor en eso de cometer un error, porque también es una gran oportunidad que nosotros tenemos de poder aprender y de seguir creciendo como docentes. La importancia de la gamificación lo veo en una doble mirada. Por un lado, es lo que promovemos en nuestros profesores en formación para que utilicen con los estudiantes, siendo un elemento relevante que trabajar desde la educación inicial hasta los jóvenes con los cuales realizamos nuestra labor. Por otra, para mi rol propio como docente, es en este sentido que creo que la virtualidad había limitado mis posibilidades, pues en la presencialidad me apoyaba de juegos y materiales. Hoy en día más bien en dinámicas, Kahoot para verificar aprendizajes, un colgado al inicio de una clase para retomar conceptos previos, presentando un desafío para resolver o aplicar alguna temática de la clase. Como educadora, creo en los juegos como una oportunidad real para que todos puedan aprender. Por eso promuevo a los estudiantes su uso y los utilizo en cada sesión de trabajo individual, comprobando cómo cada una de las habilidades se logran desarrollar y cómo un niño, adolescente o joven universitario va aprendiendo a conocerse, se motiva, se desafía y logra transferir las habilidades que utiliza en el juego en su propio aprendizaje. Ahí yo creo que es importante que si nosotros vamos a utilizar alguna de estas herramientas, conversar primero con los estudiantes, comentarles que esto tampoco es simplemente un juego de jugar por jugar, sino que busca también lo mismo que nosotros le estamos viendo acá, busca que se motiven un poco más, que sean más partícipes de su propio aprendizaje, y que de esa misma manera lo estamos haciendo también por ellos. O sea, que ellos también conozcan un poco el contexto de por qué nosotros estamos haciendo eso. Que no simplemente es algo que se nos ocurrió porque sonaba bonito, sino que ellos también comprendan que lo estamos haciendo para mejorar su propio aprendizaje. Y la última, de Isabel Valenzuela, profesora de la Escuela de Pedagogía, que presta servicio al componente pedagógico en asignaturas obligatorias y optativas. En las mallas curriculares las 13 carreras de pedagogía de la universidad, indistintamente de cada semestre académico. La diversidad de estudiantes con los que me relacioné es alta, pero todos ellos tienen en común que pertenecen a una generación donde el juego virtual forma parte de su cotidianidad. Pertenezco a otra generación donde la virtualidad no estaba desarrollada como hoy y el juego era visto como espacio alejado del aprendizaje, exceptuando el juego del bachillerato en la clase de castellano, donde la fila perdedora generalmente se vengaba de los ganadores. La gamificación para mí es extraña y no he profundizado en este tema hasta ahora. Me interesa aprender acerca del valor del juego para el aprendizaje, pues necesito desmitificar algunas creencias que tengo al respecto. El juego incentiva la competitividad e inhibe procesos de sana convivencia dentro del aula. El sistema de recompensas obtenidas en el juego provoca en los estudiantes mentalizarse para el logro de buenos resultados con el mínimo esfuerzo. El uso de juegos en la sala de clases favorecerá a los más expertos en estas prácticas lúdicas, dejando atrás a estudiantes que no han tenido la oportunidad de ejercitarse en estas destrezas. No he tenido la oportunidad de presentar la gamificación, pero estoy motivada a hacerlo este próximo semestre en mis cursos. Considero que la gamificación es una oportunidad para mi docencia universitaria, en la medida que mis estudiantes sean estimulados motivacional, cognitiva, social, emocionalmente en su desempeño estudiantil como personal. A través del juego bien elegido y planificado, mis estudiantes mejorarán sus aprendizajes y desarrollarán por sí mismos la capacidad de crear instancias lúdicas para llevarlas a cabo como profesores en formación, con sus propios estudiantes el día de mañana.
Si bien es cierto, no somos nosotros los que muchas veces planificamos las actividades, quizás en un contexto de pedagogía, también podría ser que las actividades que ellos diseñen algún juego. Puede ser algún juego de tablero, o a lo mejor podemos quizás ir un nivel un poco más atrás y que investiguen y busquen algún juego que les llame la atención. Y ellos mismos nos van presentando una serie de herramientas. Entonces ahí no somos nosotros los que directamente estamos trabajando con gamificación, pero de cierta forma también estamos conociendo un montón de herramientas. Y eso también podría aplicar quizás a otras áreas del saber. Perdón. A mí me parecieron muy buenas las intervenciones. Creo que el tema que más se repite es la parte de la motivación. Yo creo que fue algo que todos sufrimos durante estas clases virtuales. Pero yo tengo el optimismo de que al volver a las clases presenciales, yo creo que los estudiantes se van a dar cuenta que el ambiente igual es un poco más distendido, que quizás es diferente a estar constantemente frente a un computador, y que estas actividades en general pueden ser exitosas si nosotros sabemos orientarlas y planificarlas de la mejor forma, siempre sabiendo que no tenemos tampoco el éxito garantizado, pero que sin lugar a dudas que va a ser una experiencia enriquecedora de una u otra forma, tanto para ellos como para nosotros. No sé si alguien, antes de que avancemos ya a las actividades, Loreto, adelante. Es que fue como, como súper buena idea lo que tú dijiste, de que a lo mejor pedirles a ellos que preparen un juego, creo que igual eso es interesante. Me, me hizo clic, como que lo encuentro menos sufrido para nosotros. Podría ser interesante. Claro, Me gustó. es lo mismo que yo digo, yo también realizo el taller de videos, y también digo, o sea, si bien es cierto, el taller de videos está enfocado en que nosotros trabajemos nuestros videos, también puede ser visto como una alternativa de que ya ahora el estudiante tiene que preparar un video. Y ok, yo con lo que sé les digo, mira, aquí están todas estas opciones. Lo mismo con la gamificación, podríamos decirle a ellos que diseñen algún juego, y a lo mejor, ya inventando, a lo mejor habría que darle una vuelta, pero supongamos que tenemos 6 grupos distintos. Y todos tienen que, en una sesión, crear el juego y después se van intercambiando entre ellos el juego y lo tienen que evaluar, por ejemplo. Entonces ahí, quizás no suena tan bonito lo que digo, pero de cierta forma estamos haciendo que ellos también nos ayuden un poco a crear todas estas actividades gamificadas y nosotros vamos sirviendo como guías. Y Entonces, le da horizontalidad a la clase. Ay, exactamente. perdón. Sí, adelante nomás, sí. Sí. Sebastián, pero no creas, es el dicho de, es muy tonto lo que estoy diciendo, para nada. Yo estuve en la Universidad de Sao Paulo y había un curso en la facultad que yo visité donde los estudiantes tenían que realizar un juego. Sí, Eso ya, yo cuando he buscado eso ya ejemplos, se hace y se trabaja así en otras universidades. Ellos mismos iban creando juegos para ayudar a sus compañeros. yo tengo un Así colega que, también que también ha trabajado con eso. Lamentablemente lo traté de contactar, pero él ya está en vacaciones para que nos hubiese apoyado un poco en esto. Él utiliza, no sé si han escuchado quizás un juego que se llama Minecraft. sí. Pero él utiliza ese juego, yo he visto otros casos en donde, claro, utilizan activamente el juego. Y también, cuando yo fui estudiante, teníamos un profe que nos hacía programar un juego. Justamente la asignatura era de programación, así que él nos hacía programar un juego, así que también un poco salir de pensar que, ok, actividad gamificada, voy a aplicar un juego que ya está hecho en la clase, sino que también le podemos dar una vuelta y planificar otro tipo de actividades. Entonces, vamos ahora a ver un poco las herramientas sincrónicas y vamos también a ir participando en ellas. ¿Ya? La primera herramienta sincrónica que vamos a revisar y que es como la clásica, yo creo que muchos han trabajado, es el Kahoot. ¿Ya? Consiste básicamente en una aplicación que para utilizar con teléfono móvil a modo de cuestionario, aunque también se puede acceder a través de computador. ¿Ya? Por lo tanto, si lo hacemos de manera virtual, también se puede acceder a través del computador. Pero por lo general, uno tiende a pedir que accedan a través del teléfono, sobre todo porque en la sala de clases la mayoría anda con el teléfono, pero yo creo que pocos andan con su computador. ¿Y qué es lo que necesitamos para utilizar el Kahoot? Las preguntas, que las podemos ir editando ahí mismo o las podemos traer previamente hechas. Las preguntas para elaborar el cuestionario, los dispositivos móviles, y es ideal para uso individual, aunque evidentemente que también se podría trabajar de modo cooperativo, pero también siento que funciona un tanto mejor cuando se trabaja de forma individual. ¿Y cómo lo utilizamos?
nosotros ingresamos a kahoot.com, ahí después cuando yo les suba la presentación, esos son vínculos que ustedes los lleva directamente a ver un tutorial o a ver la página web, en este caso. Se registran, podemos configurar un cuestionario, a jugar, etc. Pero, ¿para qué les voy a dar todos los pasos? Mejor lo podemos ver directamente. Entonces, yo acá tengo el Kahoot. Nosotros entramos, nos registramos, etcétera, todo lo que necesitemos. Y cuando nos registremos, nos lleva acá, a esta página. Nos salen un montón de cosas, también salen algunas noticias, etcétera, ya. Kahoot también tiene una parte premium, si bien es cierto, nos permite muchas más opciones, la parte que es gratis nos permite hacer varias cosas. Ahora, el problema que tiene, y esto lo cambiaron hace muy poco, es que si nosotros hacemos uno de estos trabajos nos permite máximo 10 participantes. Entonces ahí también podríamos hacer una dinámica de que se junten en grupo, ¿ya? Para no tener que hacerlo individual. Siempre se le puede dar una vuelta. Y nosotros vamos acá a biblioteca, y fíjense que aquí nosotros podemos ir creando cuestionarios. Yo tengo varios cuestionarios creados, que observan ahí, los utilicé hace varios años. También podemos ver los informes de las veces que lo hemos utilizado, podemos trabajar con grupos, y bueno, esto ya es si es que nosotros estamos pagando el Kahoot. Aquí nosotros para editar un cuestionario tendríamos que crear, nos vamos aquí al botón que dice arriba crear, y aquí tenemos varias cosas. Usualmente uno se va a un nuevo Kahoot y aquí va agregando. Le puede agregar los elementos multimedia, pueden ser fotos que uno tenga, tipo de pregunta, etcétera, límite de tiempo, la puntuación. Podemos hacer, por ejemplo, muchas preguntas con puntuación estándar y una con puntuación doble, por ejemplo, y el tipo de respuestas, que tenemos la selección simple, o sea, solamente pueden elegir una, o la selección múltiple, que pueden elegir más de una. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos agregando todas las preguntas que nosotros queramos utilizar en el cuestionario, y aquí arriba nosotros le podemos poner el título, etcétera. O sea, es bastante configurable en general. Ahora, obviamente uno le puede ir agregando muchas más imágenes, fotos, a medida que lo va construyendo. Una vez que nosotros tenemos construido nuestro cuestionario, aparece acá, en biblioteca. Y cuando nosotros lo queremos lanzar, nosotros le podemos poner aquí a jugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Continuar. Empezar. Ahora yo quiero que ustedes lo vayan probando y que ingresen a kahoot.it para que ustedes también lo hagan como estudiantes. Helen, ¿sí? Sebastián, hola. Duda, ahí en el Kahoot, que yo lo he usado un par de veces, ¿tú sabes si en la parte de pregunta uno puede poner como una imagen como pregunta? Digo yo por el número de caracteres que te permite tipear, o no sé si esa es por la versión gratis que yo ocupé, que me acuerdo, tú estás escribiendo, fieliz una pregunta y de repente no podía poner más caracteres. Entonces tuve que empezar a condensar, a condensar, a condensar. No sé si se puede poner una imagen ahí. Sí, sí podemos. Fíjate que aquí las preguntas que yo tengo es una imagen. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, poner en el texto, responda a la pregunta de la imagen, y en la imagen podríamos poner una pregunta. Ya. No, yo estaba pensando la imagen donde dice pregunta, pero claro, y puedo poner un número y literalmente donde va la imagen poner la pregunta, lo que tú me dices. Claro, Ya, esa sería como la entiendo. forma en caso que no nos alcance la pregunta. Claro. Entonces, Ok, gracias. antes de iniciar el juego, nos da varias opciones de juego, ¿ya? Por ejemplo, esto de Bitmoji, que es que uno le puede agregar un icono, aprendizaje personalizado, que permite a los jugadores practicar preguntas difíciles después del juego en vivo, entre varias otras cosas. La idea es, ahora, verlo un tanto superficial. La idea es que vayan planificando o revisando cada una de las opciones. Por ejemplo, aquí permite volver a unirse después de cada juego, tener orden de preguntas al azar, orden de respuestas al azar, la música de espera, añadieron varias músicas, yo la primera vez que lo ocupé en una, vamos a probar ahora con la de los años 80. Mostrar preguntas y respuestas en los dispositivos de los jugadores, que es cuando uno quiere realizar videoconferencias. Y una vez que está todo, nosotros podríamos ponerlo por equipo o podríamos ponerlo en modo clásico. Yo recomiendo el modo clásico porque es más sencillo, y si queremos formar grupos los podemos formar ahí mismo en la sala. Entonces, le damos a modo clásico, y el pin del juego es el que está acá. Ustedes pueden unirse
en kahoot.it con ese pin del juego, o pueden también unirse a través del código QR. Cualquiera de las dos opciones se puede utilizar. Así que únanse al juego. Una vez que ya estén todos listos, aquí van apareciendo quienes se van uniendo, damos inicio. Ahí se van uniendo. Además, por ejemplo, supongamos que nos faltan a veces los chistosos, se ponen un nombre que no corresponde. Si yo ubico ahí el clic, aparece esa línea. Si yo aprieto ese botón, ¡pum!, lo saca inmediatamente. Para evitar de que nos faltan a veces los estudiantes, sobre todo porque esto es relativamente anónimo, nos faltan a veces los divertidos que tratan de poner algún nombre extraño. También podemos, por ejemplo, decir, ok, ya con estos partimos, los que vayan llegando después no se pueden unir, podríamos ahí evitar que se unan más. Y después cuando ya estamos listos, le podemos dar simplemente a empezar. ¿Falta alguien que se una? Yo, es que me puse a ver si podía bajar la, la aplicación, pero me distraje, no me conecté al código. Ahí está. Ahí está el código. Escanea el código QR, Loreto. Sí, También se lo puede. que pasa es que me puse a bajar la aplicación al teléfono. Es que hace poco que aprendí a hacer eso. Me enseñó mi hija. Ya. Me quedo choco. Entonces, Soy disléxica. una vez que están todos ahí, nosotros le podemos dar a empezar. Y es monitoreo de preclase de la gamificación. Entonces, ahí nos dice que va a empezar. Y ahí viene la primera pregunta. Entonces, las TIC pueden llegar a ser. Y ahí están las alternativas y tienen 30 segundos. Así que para que vayan respondiendo en base a lo que ustedes crean o lo que hayan revisado en las preclases. Y ahí está también lo que preguntaban recién. Esa imagen se la agregué yo. Entonces nosotros podríamos ponerle aquí responder a la pregunta de imagen y aquí en la imagen aparecería la pregunta. Eres un genio. Y una vez que termina la pregunta, ahí nos muestra cuáles son, todos y todas respondieron lo mismo, que en realidad, claro, una fuente de innovación para la enseñanza y aprendizaje. Ahí está la foto, si es que uno después la quiere ver. Claro. Sebastián, ¿puedo sugerir algo? Sí, por supuesto. Si es posible que no ocupemos el chat porque no alcancé a terminar de leer la alternativa porque se metió un chat entre medio y no leía nada. Así que Sí, es sí. una sugerencia si es posible. Voy a enviar Gracias. el pin por el chat y listo, para que quien no alcanzó a entrar pueda entrar. Ahí nosotros en este momento de utilizar el Kahoot podemos hacer una retroalimentación, podemos aprovechar de comentar un poco las respuestas. Muchas veces lo que uno puede hacer también, lo que yo hacía era poner dos respuestas que eran más o menos similares, con sutileza, entonces uno va explicando quiénes se equivocaron, por qué se equivocaron. Tampoco es necesario ir directamente, tú te equivocaste, pero quiénes cometieron algún error, por qué cometieron ese error, etc. O sea, podemos aquí ir mostrando cuáles son los errores comunes que a veces ocurren en ciertas preguntas. Después le damos a siguiente, ahí va mostrando el marcador. El Kahoot agrega puntaje, obviamente, quien la tiene correcta obtiene puntaje, y después va agregando un puntaje proporcional al tiempo que ha transcurrido. Mientras más rápido uno ponga la respuesta correcta, naturalmente que más puntaje obtiene. Pero hay que tener cuidado porque a veces los estudiantes dicen, no, entonces voy a contestar rápido. Pero si la respuesta no es correcta, inmediatamente les asigna 0 puntos. Por lo tanto, ahí evita de que ellos respondan por responder, sino que igual tienen que responder de manera correcta. Es mejor demorarse, puedo responder de manera correcta porque así obtengo algo de puntaje, a responder de forma incorrecta porque ahí de plano no obtengo puntaje. La otra pregunta, ¿qué es la gamificación?
7 respuestas. Y todos y todas también pusieron la misma respuesta, que es la correcta. Importante también, nosotros podemos dar 30 segundos, 1 minuto para la pregunta, pero si todos contestan, inmediatamente se acaba el tiempo y muestra los resultados. O sea, no tenemos que estar, por ejemplo, esperando algunos segundos, entre comillas, muertos, en donde ya todos contestaron, sino que si todos contestan, inmediatamente que se muestran los resultados. Entonces vamos al siguiente, y ahí se suman los puntajes, y Paulina todavía va a la cabeza. De hecho, no se movieron mucho. Y esa es la dinámica. Nosotros vamos agregando preguntas, hay a otra. Lo importante en una clase gamificada es, aquí nos sale el tiempo, la cantidad de respuestas que hay en el momento. Y también, por algún modo, nos da la opción de omitir la pregunta. O sea, nos damos cuenta, por ejemplo, que nadie la ha respondido. Ok, la podemos dejar fuera, la omitimos. Ahí falta, me parece que una respuesta. Y si se acaba el tiempo, ahí inmediatamente muestra todas las respuestas que hay. Las 8. Siguiente, y nos muestra, miren, y ahora hubo un cambio. Y ese símbolo es como de que está encendido, o sea, de que ha tenido una racha de responder seguida. Esto cuando hay, obviamente, aquí está, tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas, y como justo pasó a la cabeza, ahí va a mostrar. Entonces tiene algunos elementos que hacen que los estudiantes se motiven. De repente, no sé, de repente aparece alguien de la nada que subió muchos peldaños y como que de repente les se ponen un poco eufóricos. Entonces da esa instancia de mayor participación, de distender un poco la clase. ¿Ya? Le podemos dar siguiente para ver quién efectivamente ahora gana. Dice una gamificación debe, que van apareciendo las imágenes que yo estoy encontrando. Esta tiene un poquito más de tiempo que las otras. Ahí va avanzando el tiempo. Nos quedan 30 segundos. Hay 7 respuestas hasta ahora. Acá abajo también nos sigue mostrando en todo momento el pin del juego, por si algún estudiante llega tarde, pero nosotros también podemos bloquear aquí mismo, la misma opción que nos daba anteriormente, para que quizás los que llegan tarde no tienen opción de participar, podemos bloquear a los estudiantes. Y ahí nuevamente todos y todas respondieron con la correcta. Veamos qué pasó con los puntajes. Se mantuvieron iguales, aunque está ahí bien reñida la cosa. Y la última pregunta dice así: en una clase gamificada, y ahí termina. No se debe olvidar nunca que el foco es el aprendizaje, lo que les comentaba al principio. O sea, no estamos haciendo esto porque sea bonito o porque queremos simplemente jugar, sino que estamos buscando formas distintas, un poco más lúdicas, de generar aprendizaje en los estudiantes. Y ahí termina y nos genera un podio. ¿Quién termina en tercer lugar? ¿Quién termina en segundo lugar? Y ahí nos dice quién termina en primer lugar, con su juego de luces asociado. Y ahí nos dice que él terminó en primer lugar. Y ahí también después nos da la lista. Aquí también obviamente podemos ajustar el volumen, le podemos poner más música, menos música. La música es relativamente entretenida, pero también podría desactivarla y a lo mejor poner una música distinta. Y aquí nos tira muchas veces informes. Nosotros podemos, por ejemplo, que nos dice: comprueba que has dejado compartir tu pantalla antes de ver el rendimiento en frente de los jugadores. Aquí nos muestra un informe de quienes respondieron correcto, en cuánto tiempo, etc. Entonces con eso también nosotros podemos ir retroalimentando a los mismos estudiantes, ¿ya? El Kahoot, si bien es cierto, es muy utilizado. Hay una razón para eso, y es porque a modo personal yo creo que de forma muy simple añade estas dinámicas de gamificación en donde todos pueden participar. Como les decía,
la parte gratuita nos permite 10 máximo, lo podemos hacer que participen en grupo. Y ahí también le podemos añadir un poco más de emoción, por así decirlo, de trabajo a los mismos estudiantes. ¿Alguna duda, consulta, queja respecto al uso de Kahoot? ¿Le gustó, no le gustó? Parece que está un poco trillada. Es como, los estudiantes igual lo usan, ¿no? Bastante, cuando tienen que hacer como resúmenes de clase y cosas así, hacen algunas competencias. Pero claro, eso te iba a preguntar, ¿hasta 10 es el límite de lo gratuito? Sí, hasta 10. Ese límite lo cambiaron. Bueno, yo no usé Kahoot durante el año pasado, pero antes permitía mucho más. Ahora 10 es el límite. Entonces, ahí Ya. yo lo que sugiero, formar grupos y quizás hacer unas preguntas un tanto más complejas. Uno le puede ajustar el tiempo, entonces quizás las preguntas no sean de respuesta tan directa, sino que tengan también un proceso de... perdón, se me fue la palabra. De que Un tengan proceso que reflexionar, exacto, De desarrollo. claro. tengan que reflexionar y hacer ahí Que un haya desarrollo. Sí. Helen. Pero en grupos también tiene como un número de grupos mínimo y cuánta gente puede estar en el grupo, ¿tú sabes eso? No sé, O sea, puede salir como en alguna parte. Lo que yo comentaba es, por ejemplo, que ingrese uno solo con el teléfono y que ellos compartan ya. el grupo, pero que trabajen solamente con un dispositivo. Lo Ah, cual ya, yo también, pensé que armar grupo en el juego en sí. Ah, tú dices por fuera, digamos, claro, extraoficialmente hacer el grupo y que uno... Ah, ok, claro, y lo eso más fácil. también nos ayuda porque hay algunos estudiantes que a veces tienen un teléfono no tan de gama alta o un internet un Claro. tanto más lento, etcétera. Entonces también nos ayuda a compensar esos pequeños detalles, porque a veces pasa que dice, profe, te regalo décimas, pero mi teléfono no es muy bueno, entonces Sí, también puede pasar. sí, ok. Así que registrarse en general, incluso a veces uno lo puede hacer directo con la cuenta de Gmail y podemos usarlo en muchos contextos. Antes de la clase, después de la clase, durante la clase, incluso un Kahoot corto como para darle un poco más de distensión, etc. Y la otra herramienta que les quiero mostrar es una que se llama Google. ¿En qué consiste? Esta también es una aplicación tipo Kahoot, para utilizar con teléfono móvil o también con el computador, pero esta tiene muchas más opciones que Kahoot, porque podemos usar cuestionarios, encuestas, preguntas abiertas, entre otros. Necesitamos también las preguntas que queremos elaborar, las imágenes, etcétera, dispositivos móviles, y esta también es ideal para uso individual o grupal, o sea, es como un Kahoot con esteroides, por así decirlo, es como un Kahoot reforzado. Aquí también está el cómo utilizarlo, pero naturalmente que es mucho más sencillo si yo les muestro directamente. Entonces, yo aquí configuré antes un Google App, les voy a mostrar un poco cómo lo configuramos. Se me perdió, aquí sale. Entonces, nosotros nos registramos y lo primero que nos lleva es a esta pantalla que está acá, aquí. Entonces, nosotros nos vamos a crear eventos. Puede crear cuestionarios que pueden ser respondidos a su propio ritmo, etc. Nos va dando sugerencias. ¿Cuál es la limitancia de Google App? Que por ahora, con la versión gratuita, tenemos 2 preguntas que quedan en este evento. Entonces, ¿por qué lo utilicé a pesar de que solo tenemos 2 preguntas? Porque en estos momentos la universidad está buscando la forma de que todos los docentes, a través de la cuenta PUCD, tengamos un plan Pro. Aquí están los planes. El Pro nos permitiría, tendríamos las funciones ilimitado, o sea, tendríamos cantidad de preguntas ilimitado, hasta 1000 participantes, etc. ¿Ya? O sea, la universidad en estos momentos está negociando para que de alguna forma se obtenga acceso a esta herramienta. ¿Y por qué? Porque, como les digo, es un tanto más potente que Kahoot. Porque nosotros podemos tener preguntas tipo test, en donde aquí elegimos la pregunta con las respuestas correctas. ¿Ya? Podemos también decir que sean gráficos de barras, que también nos muestre una nube. Podemos pedir respuestas múltiples y también le podemos agregar cronómetro. Le ponemos volver. Tenemos también preguntas tipo encuestas, donde, que es como por ejemplo si queremos realizar un sondeo. También podemos generar nubes de palabras, o sea que los estudiantes vayan respondiendo todo lo que a ellos se les va ocurriendo, generando ahí una nube de palabras. Podemos tener una pregunta abierta, donde ellos en vez de
tener distintas alternativas, pueden ir texteando lo que quieren responder, si es que queremos hacer una pregunta que no tiene una respuesta directa. También podemos usar esta que es etiquetar una imagen. Nosotros les podemos poner una imagen y vamos poniendo distintos puntos. Por ejemplo, aquí yo voy a buscar, por ejemplo, esta imagen. Se demora un poco en subir. Una vez que nosotros subimos la imagen, yo, por ejemplo, puedo decir, ok, ese es el 1, puedo agregar otro puntito, y ellos tienen que ir diciendo, por ejemplo, lo que está en el número 1, ¿qué es? Lo que está en el número 2, ¿qué es? O a qué corresponde cada uno de estos números, etcétera. O sea, como identificar algo, pero a través de una imagen. También lo podemos hacer acá. Podemos también buscar una imagen, o sea, una presentación con la pregunta de la imagen, que es lo que también me preguntaban delante, que aquí ya no necesitamos que escribir el texto, donde nos quedamos cortos, sino que podemos poner una pregunta directamente en una imagen. Aquí siempre, además, la ventaja es que nos da un ejemplo. Aquí nos dice, por ejemplo, ¿dónde está el fémur en esta imagen? Siempre nos va dando un ejemplo que a nosotros nos queda bastante claro. También podemos utilizar el combinar. Por ejemplo, aquí nos presenta un ejemplo súper simple, asocia las capitales con sus países, y nosotros podríamos utilizar ese mismo ejemplo para irlo probando. También nos permite la lluvia de ideas, ¿ya? ¿Cuáles son tus ideas para un mejor internet? Y nosotros podemos poner las distintas categorías. Nos permite utilizar una diapositiva, o sea, nosotros subimos una diapositiva y le vamos poniendo aquí todas las cosas que queremos utilizar. Eso ya es un poco más elaborado. Nos permite rellenar los espacios vacíos también, valorar algo, ¿ya? Por ejemplo, con una calificación de 1 a 5, podríamos utilizar esta misma herramienta para que quizás los estudiantes valoren la clase que utilizamos con herramientas gamificadas, en donde ellos le vayan asignando un 1 a 5 a una encuesta que nosotros definimos previamente. Podemos tener que adivinen algún número de algo, en una de esas si trabajamos en matemáticas o algo similar, que tengan que resolver un ejercicio y poner ahí el valor. Podemos agregar audio o video, ¿ya? También para que ellos puedan ir viendo algún video. Podemos poner que ordenen algo, ¿ya? Por ejemplo, aquí salen los periodos del tiempo, que prioricen algo, qué importancia cree que tienen los siguientes desafíos, ¿ya? Y dice, por ejemplo, el cambio climático, Universidad 3.0, el futuro de la Unión Europea y el terrorismo y la cultura de miedo. Un poco complicado ordenarlos en orden, pero la idea es generar esos mismos debates. Y concordancia de script o concordancia del criterio, que aquí también nos va mostrando qué es lo que es, los distintos ejemplos, que aquí se aporta una hipótesis y ellos tienen que generar información adicional y agregar, por ejemplo, qué tanto creen que va a tener impacto lo que están señalando, o una concordancia de criterio, ¿ya? Que ellos tienen que ir como generando criterios entre todos. Ellos serían como unos expertos, donde le van agregando aquí criterio, por ejemplo, ellos tienen que calificarlo con 5, 7, etc. Nos da todas esas opciones, que la verdad son bastantes, y si nosotros queremos ir agregando alguna, le agregamos ahí, pum, pum, la dejamos lista, y una vez que esté listo, la dejamos en comenzar. Cuando ya la tenemos lista, yo aquí tengo un evento listo, que es con el que vamos a participar nosotros, aquí están, nosotros le damos a comenzar. Inmediatamente nos lleva a esta pantalla, que les da las mismas instrucciones que yo dejo aquí, para que ustedes ingresen. Tienen dos opciones, conectarse directamente aquí a uclub.com, con todas esas letras que salen ahí, o escanear el código QR. Entonces la idea es que ahora accedan para que vayamos probando cómo se trabaja y cómo se siente esta aplicación. El acceso es similar al de Kahoot, pero aquí inmediatamente muestra el código QR en grande, y también se puede conectar a Kukla. Pueden acceder a través del computador o pueden acceder a través del teléfono. Helen. Sebastián, para todas esas opciones que mostraste, ¿no es cierto?, de tipo de pregunta, para todas ellas yo tengo chance de hacer 2 veces, cada una de ellas. Por lo que era de 2 preguntas que teníamos. Por ahora con el básico son máximo 2 preguntas. Pero Solo por eso, 2. pero de cada opción que tú mostraste, eso sería como una pregunta. Claro. Eso yo lo podría hacer 2 veces, digamos, con esa modalidad. ¿Y tú sabes si uno puede mezclar modalidades? Una Sí. abierta con una de... Sí, yo puedo poner sería una de y una, por ejemplo. Claro. Y yo creo que a la universidad le va a ir bien, porque esta herramienta igual muestra harto potencial, y una vez que ya tengan todo listo nos van a avisar, y ahí ya vamos a poder incluso hacer hasta pruebas con esto. Sí,
me dieron la idea en mi cabeza hasta como la cuarta opción y después dije, ya tanta cosa, y ahí se me empezaron a acabar la idea cómo ocuparlas, pero súper interesante. Sí, tiene muchas, por eso les digo, es como un Kahoot un tanto recargado, y a mi criterio es un poco más sencillo porque además va dando ejemplos de las mismas preguntas. Entonces que es como, ya, pero no me quedó muy claro cómo es esta pregunta, ahí tengo un ejemplo, y los ejemplos son relativamente sencillos. Aquí abajo me dice cuántos van entrando, yo puedo hacerle zoom, puedo salir, incluso uno puede hacer preguntas. Aquí tenemos mensajes, uno puede ir añadiendo preguntas y puede ir añadiendo también preguntas al azar. Ya, acá, aquí nos vamos y ahí también nos aparece donde están los mensajes. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo me salgo de acá? Oh, ahí sí. Ya. Entonces, lo primero que nos dice es, ¿consideran importante buscar alternativas para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes? La idea es que ustedes vayan diciendo sí o no, y por qué. Tratando de dar alguna argumentación, puede ser un poco más extendida, puede ser corta, o alguien puede no dar la argumentación y después darla a viva voz, decir, no, yo creo que sí, ¿por qué? Etcétera. ¿Ya? Si no la quiere escribir acá, también la puede dar a través del mismo micrófono. Importante también, si ustedes lo están viendo en el teléfono, podemos enviar la respuesta, la enviamos a validar y al ladito nos aparece como un icono de chat. Nosotros podemos enviar un mensaje y ese mensaje le llega directo al profesor. Los estudiantes no lo ven. Ahora, nosotros también se los podríamos mostrar. Podríamos decirle, miren, acá se enviaron mensajes. Por ejemplo, alguien podría ir respondiendo la pregunta y después ir enviando los mensajes. Ya, o sea, nos da también la opción de que se puedan enviar mensajes directamente. Obviamente todo esto también conlleva a veces me da un poco de lata decirlo, pero el riesgo de que pueden haber estudiantes que hagan mal uso de esto. Ahí definir las reglas antes del comienzo es súper importante, y también obviamente que todo esto se puede ir desactivando. Entonces nosotros mejor desactivamos los mensajes para evitar cualquier problema. Isabel. ¿Qué objeto tiene que el alumno mande mensajes al mismo tiempo que está haciendo el ejercicio? Quizás el mensaje nos quiere decir algo particular, quizás se quedó corto con la argumentación, quizás le podemos pedir que responda que sí o que no, y la argumentación la envíe por mensaje. Quizás no queremos mostrarle a toda la argumentación del estudiante, sino que queremos ver la respuesta nosotros de forma individual, y después debatir alguna, etc. Es una de las utilidades que le encuentro. Podrían haber un montón más. Sí, sí. Ok, entonces, gracias. ahí nos van quedando las preguntas. Aquí nos dice, actualmente hay muchas distracciones dadas por el aumento de tecnología y de redes sociales, las cuales son más atractivas para el estudiante. Por lo mismo debemos ser capaces de competir al mismo nivel. Efectivamente, o sea, si el estudiante se distrae mucho utilizando el teléfono, ok, entonces nosotros en la clase vamos a hacer que tenga que usar el teléfono para la clase. Entonces, vamos a evitar un poco que se distraiga tanto viendo el teléfono. Es verdad que las distracciones ahora son muy grandes, en especial en las clases virtuales. A mí como estudiante las clases virtuales me cuestan un montón. Aquí otra dice sí, porque permiten motivar el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo desarrollar la creatividad de los estudiantes, especialmente si nosotros dejamos las preguntas abiertas. A veces nos llegan preguntas que nosotros mismos tenemos que darle una vuelta porque no se nos habían ocurrido, o porque en realidad no lo habíamos visto de esa forma, etc. O sea, aprovechar también la diversidad que nosotros tenemos en nuestros estudiantes es súper importante. ¿Es un desafío permanente como académicas? Yo creo que sí, es un desafío permanente para todos los profesores.
el mantenerse actualizados y en buscar alternativas para mejorar el aprendizaje. Al final el objetivo que nosotros perseguimos es que los estudiantes aprendan. Aquí es para favorecer su autonomía en el proceso de aprendizaje. Esto en particular me parece súper importante, porque al fin y al cabo, para trabajar esto que vimos al principio, el aprendizaje activo, necesitamos que los estudiantes también sean autónomos. Lo cual, y esto ya es a criterio personal, lo cual genera un desafío adicional, porque ellos vienen de la enseñanza media, en donde tienden a no ser muy autónomos, en donde tiende como a todo a venir un poco más estructurado, como a llevarlos quizás de la mano, o al menos en mi experiencia con los estudiantes de primer año que yo he tenido. Entonces cuesta un poco ir como que se vayan soltando y vayan ellos mismos trabajando en sus propias, en su propio aprendizaje. Para motivarles, aquí hubo alguien que puso sí, no sé quién habrá sido, pero no sé si quiere profundizar un poco más la idea o si alguien quiere profundizar un poco más en la pregunta. Yo escribí la continuación y ya no llegó no salió. La idea era que me parecía apropiado irse adecuando además a las nuevas herramientas. Entonces, eso nos iba dando mejores y nuevas alternativas. Es verdad. Ahora, hay que pensar de que el fin, nuevamente el fin siempre es el aprendizaje. Las herramientas nos ayudan a obtener o a generar aprendizaje, pero la herramienta en sí no es el fin. Es como, por ejemplo, si yo quiero construir un mueble, entonces el objetivo no es aprender a usar el martillo, el objetivo es construir el mueble. Y el martillo me va a ayudar para eso, si es que tengo que usar un martillo naturalmente. Y ahí también se desprende en esta misma analogía de que hay muebles en donde sí tengo que usar mucho el martillo, como a lo mejor hay otros muebles donde ya el martillo de plano no me sirve. Entonces ahí el conocer todas estas herramientas y conocer nuestros propios cursos nos permite ir haciendo pruebas e identificando cuál nos va a servir mejor en cada contexto. Helen. Solo quería comentar, y no sé si alguien más acá, ¿no es cierto?, de las colegas, sí, somos colegas, ¿no es cierto?, y tú mismo, Sebastián, le ha pasado, pero es interesante el fenómeno que los chicos se manejan tan bien. No sé si yo a lo mejor les pido qué le pasó a tu compañero, a lo mejor entran y se meten a su perfil y saben todo lo que le pasó al compañero que no vino, pero de repente para cosas tan simples como un dato que les falta, no lo saben buscar. Es como medio contradictorio. A mí me ha pasado, por ejemplo, entonces estando típico, yo trabajo en química en el laboratorio, no tengo tal dato, y yo así como que, pero googleelo, así como, no sé, yo siento que tienen toda la información en algo tan chiquitito, es como, googleelo, y es como que me quedan mirando, así como que, y de repente yo misma buscándolo, no solamente, no sé, un dato puntual, puede ser una información X, como que no saben buscar, no saben redactar para buscar la pregunta, no saben llegar a la información, y a mí me llama mucho la atención, porque tienen todo ahí, y uno que antes le sea con las fotocopias tenía que ir a buscar un libro, ¿no es cierto? Pelearse por los libros en la biblioteca. Yo creo que más de algunos pasamos por lo mismo. Casa Central corríamos anotando para reservar los libros. Y ahora me llama mucho la atención que, claro, es casi como cuando les conviene, o en este mundo tan lúdico, tan de redes, tan de contactarse con el otro, se manejan súper bien y mejor que uno, obviamente. Pero para cosas tan simples, a lo mejor buscar una masa molar, es como que no se les ocurre literalmente buscarla en el teléfono. Como que para eso no, algo que parece más formal, más como, no sé, más cuadrado, más que viene como del libro, más de enseñanza, aprendizaje más tradicional, como que esas herramientas no las tienen y no se les ocurre llevarlo a su mundo tan virtual ahora y tan de redes. Eso quería comentar, no sé si a alguien más le ha pasado. Y lo otro pequeñito con respecto a esta plataforma, me parece que la única desventaja es como la interfase, no sé si se le dice así, cómo se ve el cuento, un Kahoot que es más como dinámico que la figurita, que el color. Acá no sé si en todos los tipos de preguntas se ve igual, digamos, tan como plano el cuento. Eso es lo único desventaja, a mí me gustó mucho, pero como que la desventaja veo eso. Le podemos cambiar la forma en que se ve. Esa es como quizás la menos vistosa, hoy lo podemos ver así, y como la más bonita podría ser esta, queda como una nube. Claro, ahí es un poco difícil seguirlo, pero también lo podemos ir cambiando, y también se le pueden ir agregando imágenes personalizadas para que se vea un tanto más bonito. Y respecto a lo primero que comentas, a mí me ha pasado también, se lo señalaba delante de que como que son muy hábiles, como tú dices, Instagram, yo creo que Facebook, quizás en YouTube, y yo creo que hasta ahí nomás, el resto como que
para ellos el teléfono o el Google quizás no es una herramienta en donde ellos pueden buscar información. Y muchas veces también es porque yo creo que el problema que tienen es que les cuesta seleccionar. Les cuesta como decir, ok, tengo mucha información y ven mucha información y no saben específicamente cuál seleccionar. Al menos en mis cursos yo trato de fomentarles un poco eso de que búsquenlo en Google o de repente actividades que digan explícitamente que vayan a buscarlo. Pero definitivamente que es un tema. Quizás en los tiempos, bueno, yo cuando entré ya se podía buscar harto en internet, aunque a pesar de que yo prefería la biblioteca, pero ahora mucho más. Pero claro, ellos tienen demasiada accesibilidad a la información, que es como el otro extremo de lo que pasaba antes, que era como complicado encontrar cierta información y no tenía que estar rebuscándosela por aquí y por allá, y ahora están en el otro extremo. Como que ahora la información está por todos lados y tienen que seleccionar específicamente cuál les sirve y cuáles no. Yo creo que eso sí, eso se puede ir trabajando en algún curso de, por ejemplo, que ellos tengan que buscar información y validar qué información sí les puede servir porque es de una fuente fidedigna y cuáles no. Este tipo de pregunta era una pregunta un poco más abierta, y la otra pregunta que tenemos es la siguiente. Dice, ¿cómo podemos, a su parecer, mejorar los siguientes aspectos de nuestra docencia? Y ahí aparecen varios ítems que yo fui dejando. O sea, ambiente para el aprendizaje, relación con los o las estudiantes, la evaluación, la autorregulación. Entonces ustedes ahí mismo en su pantalla pueden ir cambiando entre cada uno de estos aspectos y pueden ir dejando una idea de, o sugerencias de cómo podemos ir mejorando cada uno de ellos. Los voy a dejar, le podemos ahí cambiar el color, de esa forma. Y el 7 es aspectos adicionales, o sea, si hay algún aspecto ahí que a mí se me escapó o no lo logré colocar, ustedes lo pueden poner ahí. Entonces pueden ir anotando alguna sugerencia, alguna experiencia, lo que ustedes crean, de cómo podemos mejorar cada uno de estos aspectos de nuestra docencia. Yo acá lo configuré sin tiempo. También nosotros lo podemos configurar con tiempo. Y ahí nosotros podemos ir viendo cada una de las preguntas. Y ahí van apareciendo directamente. Configurar la organización del aula, fijando fecha de entrega de las evaluaciones y cumplirlos. Favoreciendo la participación en clases, el respeto por todas las intervenciones, promover la horizontalidad y la motivación, talleres de capacitación, cápsulas de manejo de TICs, enseñanza y uso de TICs, ya, vamos a ir revisando las preguntas que se han ido haciendo. Obviamente pueden seguir agregando. El objetivo, más que analizar también cada una de las respuestas, que obviamente que lo pongo también, porque me parece que una de las cosas que de repente se pierde un poco en las clases virtuales es esta posibilidad de poder conversar con otros colegas.
y conocer experiencias diferentes, cómo lo han hecho aquí, cómo lo han hecho acá, qué piensan de esto, qué piensan de esto otro. Yo creo que una de las grandes riquezas de los talleres docentes era eso, y que ahora, sobre todo en los talleres más virtuales, se fue perdiendo un poco, y cuando se retomaron las sesiones sincrónicas, los hemos ido tratando de recuperar. En ambiente de aprendizaje se habla de infraestructura en torno al estudiante, diferentes formatos, la cercanía con los estudiantes, dando espacio para escuchar y retroalimentar sus dudas y comentarios, actitud positiva, promover la horizontalidad y la motivación, favoreciendo la participación en clases y el respeto por todas las intervenciones, mejorar las actividades del aula, configurar la organización del aula. En relación con los estudiantes, hablamos de conocerlos, de la gamificación, estableciendo rendas claras y consensuadas, dándose tiempo para preguntarles sobre otras asignaturas y sus actividades. Acá en la 7, por ejemplo, aspectos adicionales en pro de aprendizaje de calidad, generar nosotros mismos instancias de innovación que favorezcan una mejor enseñanza, etc. O sea, aquí cada uno fue poniendo cada uno de los aspectos o cómo pensaban que se pueden mejorar estos aspectos de la docencia. ¿Ya? Esta a mí me parece, como les digo, un material súper interesante porque cada uno va dando una sugerencia en base a la propia realidad. Y ahí está la riqueza también de trabajar en todos estos talleres. Entonces, esto nosotros lo podemos proyectar y después le damos al siguiente y ahí termina. Esto es como una presentación. Después, obviamente, nos quedan guardadas las preguntas, nosotros las podemos revisar, etc. Pero ahí también podemos ver solo el título. O sea, podemos apretar aquí si es que no queremos que se muestren las respuestas todavía. Por ejemplo, les damos un tiempo y que al final queramos ver que todas las respuestas, apretamos ahí para título en pantalla completa y después lo soltamos para que podamos ver las respuestas. ¿Ya? ¿Qué les pareció esta herramienta? Isabel, perdón. Sí, me pareció muy, muy buena, muy original, no la conocía, así que voy a empezar a meterme para poder programar algo. La consulta era, ¿estos se pueden descargar en PDF después las respuestas igual que el Menti? Revisemos al tiro. Veamos, por ejemplo, estábamos trabajando esta. Exportar. ¿Dónde dice Ya, exportar? en importar. No, pero es que importar es para No, exportar. traer. ¿A dónde lo dice exportar? Ahí donde marcaste primero, había una opción exportar. Abajo, en la cosita azul. Ahí, exportar. eso, ¿no? Y aquí, no, pero esto es para exportar la pregunta. Para otra parte. Voy a revisar si es que da la opción de descargar como un informe en PDF, a lo mejor lo permite en Excel, pero debería. Quizás hay que activarle alguna opción, pero lo voy a revisar. Quizás aquí, primer evento. Gracias. Ahí lo voy a revisar para efectivamente verificar si es que se pueden descargar en PDF, pero yo creo que lo más probable es que dé la opción. Sería raro que no la diera. Había una opción donde decía mostrar resultados, a lo mejor ahí hay alguna parte donde permita literalmente descargarlo, ¿no? Reciente cuando estaba en el lado derecho, algo apretaste y por ahí decía mostrar resultados. A ver, puede No ser sé, a ver. aquí. Mira ahí donde dice mostrar resultados. resultados. Sí, ahí está, imprimir como PDF. Ya, pero necesita un plan superior para que nos imprima como PDF. Pero como les digo, yo creo que se venden por separado. Se vende por separado, pero el objetivo mostrarles esto era que la universidad está trabajando para que tengamos esta licencia y podamos utilizar esta herramienta que al menos a mí me parece que da hartas opciones, de manera sincrónica y también de manera asincrónica. Y más herramientas, teníamos una actividad al final, pero yo creo que no vamos a alcanzar, pero vamos ahora a ver de forma bien superficial más herramientas. Aquí les dejé muchas herramientas que están linkeadas a un link, pero todas vienen de acá, que también se los voy a dejar, que es un blog que yo encontré con todas estas herramientas. Estamos hablando de 49. Algunas son un poco antiguos, no funcionan, ¿ya? Y aquí nos aparece también la descripción. Yo las que les dejé, ¿cuáles son? Vamos aquí a ocupar la doble, acá. ¿Cuáles son las que yo dejé? Academics, que si nosotros la buscamos acá,
son muchos juegos para aprender online con otros compañeros. Entonces nosotros entramos acá, nos lleva a esto que son muchos juegos, muchas veces orientados también a la parte matemática, en donde nosotros podemos ir buscando alguno que sirva, quizás algunos pueden pecar un tanto de infantiles, quizás a la gente de pedagogía básica o de que trabaje con gente de menor edad le pueda servir harto, pero hay muchos. ¿Qué más tenemos? El Classcraft, que esto ya es un poco más complejo, que es convertir la clase completa en un juego de roles, un juego de rol. Lo bueno es que mucho de esto está en español, aquí nos va mostrando cómo lo podemos hacer, experiencias, etc. Aquí muestra algunos de los premios, esta es ya bastante completa que se podría utilizar. Hay uno también donde salen muchos juegos educativos, que son juegos de mesa, que nos va mostrando varios, aquí por ejemplo el Diablo, Dixit, Double, WhatsApp, etc. Varios juegos de mesa que uno podría eventualmente comprar e implementar o quizás descargarlo. Incluso aquí, por ejemplo, habla del Uno. El Edpuzzle, que está acá, déjenme buscarlo aquí, que este es muy parecido a la herramienta interactiva del aula. Y nos permite, por ejemplo, algún video, agregarle preguntas, que se detenga, etcétera, etcétera. Es muy parecida a la herramienta interactiva del aula, quizás si tenemos que trabajar algo fuera del contexto de Moodle, o queremos probar alguna otra herramienta, esta también nos puede servir. Está el Socrative acá, que creo que alguien mencionó que lo había utilizado, ¿ya? Que es muy parecido al Mentimeter. Nosotros podemos poner una pregunta y los estudiantes van respondiendo. Está el Jigsaw Planet, que lo que convierte es cualquier imagen, la convierte como en un rompecabezas, que el estudiante tendría que ir armando de distintas piezas, obviamente, que nos puede servir, por ejemplo, por dar un ejemplo simple, quizás para un curso de anatomía, por ejemplo. También hay una que dice cálculo musical, que aparece también por aquí, que es una forma, utilizando algunos videos en YouTube, de practicar cálculos mentales. Y aquí están todos los videos en donde se utiliza eso. Y, como les digo, donde dice muchas más, es el enlace directo a este blog en donde aparecen muchas herramientas. En general, y pues que nos ocurra lo mismo que a los estudiantes, herramientas tenemos por montón, hay muchas, y de repente nos podemos sentir un poco abrumados por la cantidad de herramientas. Mi consejo es tratar de partir con lo básico, tratar de partir quizás, por ejemplo, con un Kahoot, quizás tratar de partir con esta otra que vimos con WooClub, y tratar de ir buscando, ir buscando una herramienta que sea más o menos de esta forma, ir buscando, ir tratando de encontrar una herramienta que cumpla con nuestras expectativas, pero no sentirse abrumado por la cantidad de herramientas que hay, porque recuerden que el objetivo no es utilizar 20, 30 herramientas, utilizar la herramienta más bonita, la herramienta mejor. El objetivo es que nuestros estudiantes aprendan. Por ende, mejor que utilicemos una herramienta de buena forma para generar el aprendizaje, en vez de utilizar muchas herramientas que quizás a ellos mismos los va también a colapsar y no van a terminar de aprender completamente lo que nosotros queremos, porque se van a centrar mucho en el uso de la herramienta. Y esa es otra precaución que de repente tenemos que tener, que estas herramientas, cuando nosotros se las presentamos al estudiante, ellos también tienen que pasar por un proceso de utilizar y aprender a usar la herramienta. Entonces, es mejor ir haciendo esto de forma paulatina, con tiempo, y planificándolo bien, para que para el estudiante no se convierta el desafío el aprender a usar la herramienta, sino el aprender lo que realmente nosotros queremos que aprenda. Por eso también es importante hacer pruebas. Y finalmente, aquí les dejo una pequeña infografía, que es cómo aplicar en el aula el aprendizaje basado en juegos, o la gamificación. Lo primero siempre, definir un objetivo claro. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Por ejemplo, yo hoy día quiero que los estudiantes, no sé, aprendan sobre tarjetas gráficas, por ejemplo. Di el ejemplo que primero se me dio. Quiero que aprendan de tarjetas gráficas de un computador. Ok, ese es mi objetivo. Entonces, pero piensen, quiero que aprendan sobre tarjetas gráficas. Igual es un poco concreto. Conviene definir un objetivo claro. Por ejemplo, quiero que aprendan la diferencia entre una tarjeta gráfica integrada y una tarjeta gráfica dedicada. Perfecto, ahí el objetivo está mucho más claro.
mientras más claro sea el objetivo que nosotros definimos, más sencillo va a ser la implementación de nuestra herramienta. Después, lo ideal es transformar el aprendizaje de capacidades y conocimientos en juego. O sea, lo que nosotros antes a lo mejor hacíamos de una manera un tanto más expositiva, ahora convirtámoslo a algo que esté un poco más basado en actividades gamificadas. Podemos proponer un reto específico, siempre conviene establecer normas del juego, al menos, por ejemplo, si trabajamos en Kahoot, establecer inmediatamente que el estudiante que ingrese con algún nombre que no corresponda, se va a eliminar, que todos tienen que acceder con su nombre, o a lo mejor todos les podemos poner grupo 1, grupo 2, grupo 3, todos con el nombre del grupo. El que no accede, por ejemplo, con el nombre del grupo, no va a poder participar. Si algún grupo o algún estudiante accede con un nombre que no corresponde, va a quedar eliminado, etc. La idea es definir reglas muy claras para evitar cualquier situación que pueda terminar empañando un poco estas actividades. Crear un sistema de recompensas, esto yo creo que es un paso opcional, no necesariamente tenemos que crear un sistema de recompensas, y también tener cuidado, como señalaban ahí, de que no se genere una excesiva competitividad. Proponer una competición motivante y establecer niveles de dificultad crecientes. ¿Ya? O sea, las preguntas pueden partir de muy sencillo para que ellos se vayan acostumbrando a la aplicación, y después nosotros le podemos ir subiendo el nivel. Ahora, esto no es que si yo quiero aplicar una actividad gamificada, tengo que sí o sí seguir todos estos pasos, no puedo saltarme ninguno, tiene que ser en este orden. Es una sugerencia para poder aplicarlo de una manera un poco más concreta, porque a veces tenemos todas estas ideas dando vueltas, pero nos cuesta un poco aterrizar. Podemos seguir estos pasos, naturalmente si sentimos que uno nos ajusta mucho a lo que queremos hacer, lo podemos omitir, pero aquí tenemos una ruta que nos puede simplificar un poco el aplicar cualquier actividad gamificada. ¿Alguna duda con esto, con algo que hayamos visto en la clase? ¿Alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, acotación? Si no, lo ideal, bueno, no nos alcanzó el tiempo, pero lo que tienen que realizar ahora al final del taller, lo vamos a aprovechar de mostrar inmediatamente. Vamos acá, vamos a ingresar al taller. El producto que ustedes tienen que realizar después en la postclase, y que sería obviamente su producto final, es diseñar una actividad gamificada para mi clase. Entonces aquí aparecen las instrucciones. Nosotros dejamos la rúbrica de actividad y una matriz gamificada. Ustedes la pueden descargar. Yo aquí la voy a descargar y se las voy a mostrar. Entonces la idea es que ustedes piensen en un nombre del curso, resultado de aprendizaje y los contenidos que quieren trabajar. Aquí es importante señalar que esta matriz posee una modalidad de clase invertida. O sea, tiene preclase, clase y postclase, tal como lo trabajamos acá. O sea, el estudiante primero tiene una preclase, que puede ser un video, que ellos vean un apunte, o incluso en la preclase puede existir el juego. O sea, para activar los conocimientos previos, yo utilizo una preclase, que lo ideal es que sea antes de llegar a la clase sincrónica en sí. Después viene la clase y después algún producto que ellos debiesen entregar. Entonces aquí yo voy definiendo un objetivo para cada instancia, o sea, para la preclase, para la clase sincrónica, que puede ser virtual o presencial, y para la postclase. En cualquiera de estos momentos, ustedes pueden utilizar alguna herramienta de gamificación. Usualmente, como la preclase es antes de la sesión sincrónica, virtual o presencial, aquí nosotros podemos utilizar herramientas asincrónicas. Durante la clase podemos utilizar herramientas sincrónicas, y durante la postclase también podríamos utilizar herramientas asincrónicas. ¿Ya? La idea es, al menos en uno de los momentos, integrar alguna herramienta de gamificación bien pensada, pero perfectamente alguien podría hacerlo en 2 momentos o en los 3. ¿Ya? Ahí no hay un requerimiento mínimo máximo, como ustedes crean que les puede quedar mejor. A medida que vayan trabajando esto, si surge cualquier duda, cualquier inconveniente, me mandan un correo y yo los voy orientando. El plazo de entrega es este viernes hasta las 23:59. ¿Ya? ¿Alguna duda, comentario? Isabel. Quería preguntar si esa actividad gamificada hay que programarla en alguna parte o basta con colocarlo en esa matriz de planificación. Basta con la matriz.
Ah, ya. Basta con la matriz, no es necesario demostrar que efectivamente yo la Sí. tengo programada. De hecho, lo ideal Sí. es no programarla al tiro, porque como Ya, les comentaba, después del receso yo les doy una retroalimentación ya, y con eso ya ustedes pueden decir, ya, mira, creo que con esto Sí. ya la tengo lista. ya. Porque eso también requiere tiempo. Entonces, uno ya diseña, pero después ya programar el juego es otro paso. Claro, Es otra no, no, cosa. acá es Ya, solo la matriz. Por ejemplo, ustedes en la matriz podrían decir mi preclase o mi clase, Perfecto. yo voy a implementar Sí. un cuestionario con Kahoot. Listo. Perfecto. Ya, súper. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Espero que la sesión les haya sido útil, fructífera, que les haya servido para pensar ya en esta actividad de postclase, que también es la actividad final. ¿Ya? Cualquier duda, como les digo, la pueden poner en el foro o me pueden enviar un correo. ¿Ya? Yo obviamente las dudas las contesto hasta el viernes. Ahora, si alguien por algún motivo, no sé, el viernes no alcanzó a entregar la tarea, la puede entregar durante el fin de semana o incluso la puede entregar después durante el receso. Yo las tareas recién las voy a revisar volviendo del receso, ¿ya? Ahora, me imagino que nadie quiere estar durante el receso trabajando en esto, así que lo mejor sería entregarla el día viernes, ¿ya? Así que eso, mucho éxito, que tengan una buena semana y que aprovechen las vacaciones para descansar mucho. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias, Sebastián.